Buenos días, estimados compatriotas, honorables diputados del Congreso Nacional, presidentes y representantes de los países de Latinoamérica, señores de la prensa y sobre todo un cordial saludo y bienvenida a las barras altas de esta noble institución, de los dirigentes que nos acompañaron día a día para lograr este éxito, hoy aquí llamada posesión presidencial. Hace ya más de 50 años, cuando nuestro país estaba devastado por la guerra y el caos, el gran Benjamín expresa la necesidad de volver a tener patria. Esta frase fue la inspiración de un puñado de ciudadanos que decidimos liberarnos de los grupos que han mantenido secuestrada la patria, y así emprender la lucha por una revolución ciudadana, consistente en el cambio radical, profundo y rápido del sistema político, económico y social vigente, sistema perverso que ha destruido nuestra democracia, nuestra economía y nuestra sociedad. Sin embargo, la lucha recién empieza. Noviembre 26 del 2006 no fue un punto de llegada, fue un punto de partida. La revolución ciudadana recién se ha iniciado y nadie la podrá parar mientras tengamos a un pueblo unido y decidido a cambiar. El primer eje de esa revolución ciudadana es la revolución constitucional. El mandato de la ciudadanía fue claro: queremos una transformación profunda. Nuestras clases dirigentes han fracasado. Queremos una democracia donde se oiga nuestra voz, donde nuestros representantes entiendan que son nuestros mandatarios y que los ciudadanos somos sus mandantes. La institucionalidad política en Ecuador ha colapsado, algunas veces por su diseño anacrónico y caduco, otras por las garras de la corrupción y las voracidades políticas. El reparto que refleja la Constitución vigente a través de la politización de autoridades de control, tribunales, etc., ha desestabilizado y movilizado al país. El Congreso Nacional, supuestamente máxima expresión de la democracia representativa, no es percibido por la ciudadanía como su representante. Por el contrario, su pérdida de credibilidad refleja el desencanto de millones de hombres y mujeres que ansían un cambio. Las reformas anheladas no pueden limitarse a maquillajes. América Latina y el Ecuador no están viviendo una época de cambio, están viviendo un verdadero cambio de época, el momento histórico de la patria y de todo el continente. Exige una nueva constitución que prepare el país para el siglo XXI, una vez superado el dogma neoliberal y las democracias de plastilina que sometieron a personas, vidas, sociedades y a las pertenencias del mercado. El segundo eje de la revolución ciudadana es la lucha contra la corrupción, mal enraizado en nuestra sociedad, pero también exacerbado por modelos, políticas y doctrinas que ensalzaron el egoísmo, la competencia y la avaricia como el motor del desarrollo social. Estas aberraciones también tuvieron fuertes efectos en la seguridad ciudadana y los niveles de violencia, no solo por la inequidad y pauperización que las políticas aplicadas en los últimos años han generado, sino también porque si la competencia es buena en lo económico, ¿por qué no también competir en las calles? Para esa lucha contra la corrupción hemos buscado y seguimos buscando las mejores hombres y mujeres que con manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria dirijan las diferentes instituciones del Estado y desde ahí, con todo el respaldo político de la Presidencia de la República, eliminen con su ejemplo y su consagración ciudadana este nefasto mal. Por otro lado, hay varias formas de corrupción, desde lucrarse con dineros del Estado hasta la evasión de impuestos, pasando por comportamientos, estructuras y paradójicamente leyes corruptas. ¿Acaso no fue corrupción los 18 jubilados muertos que tuvimos en el 2003 cuando pidieron por cerca de 2 meses un incremento de sus míseras pensiones? No los olvidamos, compañeros jubilados. ¿Acaso no fue corrupción el encaje de deuda del año 2000 que explícitamente buscó mejorar el precio de los bonos en beneficio de los acreedores mientras que el país estaba destruido? ¿Acaso no es corrupción la existencia de bancos centrales completamente autónomos
cuya opulencia es un insulto a la pobreza de nuestra gente y que además no responden a controles democráticos, pero sí a burócratas internacionales. ¿Acaso no fue corrupción la ley de garantía de depósitos impuesta por el poder político de los banqueros que obligó al Estado a garantizar el 100% de los depósitos bancarios sin límites de monto días antes de la quiebra generalizada de los bancos? Todo esto nos llevó a la dolarización de la economía, cuando en 1999 el Banco Central triplicó la emisión monetaria para el salvataje bancario. Hoy ya no tenemos moneda nacional. No está más la simbología heroica del mariscal de Ayacucho, pero los culpables de esta destrucción, la banca y el Banco Central, están más prósperos que nunca. ¿Acaso no es corrupción la existencia de leyes absurdas como ley de transparencia fiscal que limita cualquier gasto menos el servicio de la deuda? ¿Acaso no fue corrupción esa barbaridad llamada Fondo de Estabilización, Inversión y Reducción del Endeudamiento Público, el llamado FEGREP, que con los recursos de la nueva extracción petrolera garantizaban el pago de deuda y recompraba esta en forma anticipada y preanunciada? De esta forma nos han robado nuestro dinero, nuestros recursos naturales, nuestra soberanía, pese a que la mayoría de estos hechos, para haber estado amparados en leyes corruptas, quedarán en la impunidad. El 26 de noviembre de 2006, el pueblo ecuatoriano ya condenó a sus autores y actores al basurero de la historia. La política económica seguida por Ecuador desde finales de los 80 se enmarcó fielmente en el paradigma de desarrollo dominante en América Latina, llamado neoliberalismo, con la inconsistencia propia de la corrupción, necesidad de mantener la subordinación económica y exigencia de servir la deuda externa. Todo este recetario de políticas obedeció al llamado consenso de Washington, supuesto consenso en el que, para vergüenza de América Latina, ni siquiera participamos los latinoamericanos. Sin embargo, dichas políticas no fueron solo impuestas, sino también agenciosamente aplaudidas sin reflexión alguna por nuestras élites y tecnocracias. Los resultados de esas políticas están a la vista y después de 15 años de aplicación, las consecuencias han sido desastrosas. El Ecuador apenas ha crecido en términos per cápita en los últimos 3 lustros. La inequidad ha aumentado y el desempleo se ha duplicado. Con relación a cifras de inicio de los 90, pese a la masiva emigración de compatriotas ocurrida en los últimos años. Felizmente, como decía el general Eloy Alfaro, la hora más oscura es la más próxima a la aurora, y el nefasto ciclo neoliberal ha sido definitivamente superado por los pueblos de nuestra América, como lo demuestran los procesos de Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Chile, Nicaragua, y hoy lo va a hacer Ecuador. De esta forma, la nueva conducción económica del Ecuador priorizará una política digna y soberana, es decir, más que liberar mercados, liberar al país de los atavismos y poderosos intereses nacionales e internacionales que lo dominan, con una clara opción preferencial por los más pobres y postergados, y priorizando al ser humano sobre el capital. Sin embargo, Ecuador y Latinoamérica deben buscar no solo una nueva estrategia, sino también una nueva concepción de desarrollo que no refleje únicamente percepciones, experiencias e intereses de grupos y países dominantes, que no someta sociedades, vidas y personas a la entelequía del mercado, donde el Estado, la planificación y la acción colectiva recuperen su papel esencial para el progreso, donde se preserven activos colectiva recuperen su papel esencial para el progreso. Con el capital social, y donde las aparentes exigencias de la economía no sean excluyentes y pero aún antagónicas de desarrollo social. Políticas soberanas de endeudamiento y manejo de la deuda pública. Con respecto a la deuda externa, uno de los principales desafíos del Ecuador es vencer la cultura de endeudamiento que hemos adquirido a través de los años y que nos han llevado a una situación de sobreendeudamiento altamente costosa para el país. Con la nueva política de endeudamiento, el país deberá utilizar tanto ahorro interno cuanto sea posible y solo endeudarse cuando sea estrictamente indispensable,
Para ello, se refinará la política de endeudamiento con los organismos multilaterales y gobiernos, y los préstamos externos se usarán fundamentalmente para inversiones productivas que generan flujo de divisas para pagar los préstamos, mientras que los proyectos sociales se financiarán con recursos propios. Sin embargo, el neoliberalismo redujo el trabajo humano a un simple instrumento más que hay que utilizar o desechar en función de las necesidades de acumulación del capital. Para esto se generalizaron en América Latina formas de explotación laboral bastante bien disfrazadas con eufemismos como flexibilización laboral, tercerización, contratos por hora, etc. Cabe indicar que de acuerdo a múltiples estudios, esta flexibilización laboral ha sido una de las reformas que menos resultados ha dado en la región, sin que exista con ella mayor crecimiento, pero sí una mayor precarización de la fuerza laboral, y con ello mayor desigualdad y pobreza. Pero incluso si la flexibilización hubiera dado resultado, no podemos rebajar la dignidad del trabajo humano a una simple mercancía. Ya es hora de entender que el principal bien que existe en nuestra sociedad es el bien moral, y que la explotación laboral en aras de una supuesta competitividad es sencillamente inmoral. Una de las principales razones por la explotación laboral ha sido la falacia de la competencia. Este es un principio ya bastante cuestionado entre agentes económicos al interior de un país, pero es un verdadero absurdo entre países. Donde debe primar la lógica de la cooperación, de la complementariedad, de la coordinación, del desarrollo mutuo. En todo caso, en noviembre 26 del 2006 se firmó también la partida de función de la explotación laboral en Ecuador y sobre todo esta farsa llamada tercerización. En cuanto a nuestro cuarto eje, la revolución en las políticas sociales, partiremos del principio que la inversión en el ser humano, además de ser fin en sí mismo, constituye la mejor política para un crecimiento de largo plazo con equidad. Sin embargo, Ecuador es uno de los 5 países latinoamericanos con menor inversión social por habitante, siendo su gasto social per cápita aproximadamente la cuarta parte del promedio de la región. Es necesario entonces revertir esta situación, para lo cual se requiere liberar recursos de otras áreas y básicamente el insoportable peso de la deuda externa. Por ello iremos a una renegociación soberana y firme de la deuda y sobre todo la inadmisibilidad de condiciones que nos impusieron en el canje del año 2000. Lamentablemente en las últimas décadas es cada el deterioro del capital social del Ecuador, fenómeno que en gran medida puede ser vinculado a una estrategia de desarrollo basada en el individualismo de mercado y a los programas de estabilización y ajuste estructural frecuentemente diseñados en función de cumplimiento de compromisos externos, obviando los grandes compromisos nacionales y de esta forma fracturando la cohesión social. Un agravante a esta situación consiste en que los millones de inmigrantes, pese a su esfuerzo de patria sostener en gran parte la economía del país, ni siquiera tienen representante político. Esta situación inadmisible se empezará a corregir desde la próxima Asamblea Nacional Constituyente, donde existirán 3 asambleístas por parte de esa quinta región del país, los hermanos migrantes. De igual manera, se dará a los migrantes representación legislativa permanente y se creará la Secretaría Nacional del Migrante con rango de ministerio para velar eficazmente por el bienestar de nuestros hermanos en el extranjero y de sus familias en la nación. De igual manera lucharemos contra la discriminación de todas sus formas, sobre todo la de género y étnica. Aunque todavía nos falta mucho por hacer, ya hemos dado los primeros pasos al contar por primera vez en la historia con un gabinete donde más del 40% de sus miembros son mujeres, así como al tener el primer ministro afroecuatoriano de la historia del país, nuestro entrañable poeta Antonio Preciado. Los grupos más vulnerables, finalmente, no nos olvidaremos de ellos: los niños de la calle, el trabajo infantil, las madres solteras, de los enfermos terminales, de los discapacitados y de tantos grupos postergados de nuestra sociedad. Para ello se creará la Secretaría de la Solidaridad Ciudadana,
a cargo de ese extraordinario hombre, compatriota y compañero de lucha, nuestro vicepresidente Lenín Moreno. Por esos años, desde hace más de 200, un 10 de agosto la llama se enciende en Quito, conocida desde entonces como Luz de América. Esa generación insumisa fue exterminada por los colonialistas, pero sería un hombre único y genial quien habría de emprender desde Caracas la heroica lucha de la independencia americana, acompañado de Manuela Sáenz, que tejió su bandera revolucionaria con retazos de amor, de talento y de decisión sublime. Había un solo camino, y Bolívar lo comprendió al condicionar nuestros destinos común a la creación de una nación de repúblicas hermanas. 200 años han pasado sin que el sueño bolivariano pueda concretarse. ¿Tendremos que esperar 200 años más para lograrlo? Recordando el propio Bolívar, cuando los temerosos y los pusilánimes le reclamaban su vehemencia por la causa de la independencia americana y le decían ¿qué había que esperar? El joven y futuro libertador les respondió: es que 300 años de espera no son suficientes. Y años más tarde el gran poeta Pablo Neruda invocaba al libertador al decir: yo conocí a Bolívar una mañana larga en la boca del 5º regimiento. Le dije: ¿eres o no eres quien eres? Y mirando el cuartel de la montaña dijo: despierto cada 100 años cuando despierta el pueblo. Y fue hace 100 años, después de la gesta libertaria bolivariana, que volvió a despertar el pueblo, liderado por el general Eloy Alfaro, discípulo de Montalvo y amigo de Martí, para que en la demora estaba el peligro. Ahora, 100 años después de la presidencia de Alfaro, nuevamente ese despertar es incontenible y contagioso. Solamente ayer, en el páramo de Zumbagua, con nuestros hermanos indígenas, se repetía aquel coro rebelde y cívico que inunda las calles de América. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Queridos ecuatorianos y ecuatorianas, llegó la hora. No hay que tener miedo. Aquel camino sobre la mar y calmo de tempestades también nos ayudará a superar estos difíciles pero esperanzadores momentos. No nos olvidemos que el reino de Dios debe ser construido aquí, en la tierra. Pidan por mí para que el Señor me dé un corazón grande para amar, pero también fuerte para luchar. Martin Luther King decía que su sueño era ver una Norteamérica donde blancos y negros puedan compartir la escuela, la mesa, la nación. Mi sueño, desde la humildad de mi patria morena, es ver un país sin miseria, sin niños en la calle, una patria sin opulencia, pero digna y feliz. Una patria amiga, repartida entre todos. Ahora, con el corazón les repito, jamás defraudaré a mis compatriotas y consagraré todo mi esfuerzo con la ayuda de Dios y bajo las sombras libertarias de Bolívar y de Alfaro a luchar por mi país, por esa patria justa, altiva y soberana que todos soñamos y que todos merecemos. Dios bendiga al pueblo ecuatoriano. Muchas gracias.